Situación preocupante en relación a COVID-19. En una reciente publicación, la Organización Mundial de la Salud reconocería que la información dada por China no sería fiable y, por otro lado, estaría recomendando que en Europa se utilicen las mascarillas. ¿Qué es lo que pasaría en relación a COVID-19 para que la Organización Mundial de la Salud dé estas recomendaciones? En este video vamos a compartir estas recientes publicaciones y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre OMS da advertencias sobre veracidad de datos compartidos por China. Un punto importante a tomar en cuenta es que la situación de la pandemia por COVID-19 estaría por empeorar, dado que en China no solo se habría liberado las restricciones frente a la pandemia, sino que el próximo 21 de enero iniciaría las celebraciones por el Año Nuevo Chino, que para el año 2023 sería el Año del Conejo, y lamentablemente las festividades que están programadas para esta ocasión conllevaría a la movilización de más de 30 millones de ciudadanos chinos dentro del interior de China, lo que va a conllevar a una situación bastante preocupante en relación a la diseminación del virus, lo cual muchos expertos habrían llamado el tsunami de contagios COVID-19. Sin embargo, ante estos datos, la Organización Mundial de Salud habría manifestado su preocupación en relación a lo de China, en donde en un comunicado de este 6 de enero de 2023, la Organización Mundial de la Salud habría dado una advertencia importante. La advertencia de la OMS en relación a la información de China, en donde estarían solicitando datos más fiables. La Organización Mundial de la Salud solicitaría al gobierno de China datos rápidos y fiables con respecto a lo que pasa con COVID-19. El director de emergencias sanitarias de la OMS, Michael Ryan, habría mostrado sus dudas acerca de la veracidad de las cifras de contagio y muertes de COVID-19 en China. Creemos que las cifras que se publican actualmente en China no reflejan el verdadero impacto de la enfermedad en términos de ingresos hospitalarios, unidad de cuidados intensivos y sobre todo en términos de muertes. La Organización Mundial de la Salud habría publicado una serie de datos epidemiológicos sobre la evolución de la pandemia en China tras una reunión con científicos del CDC de China. Es importante mencionar que de acuerdo a los datos compartidos por China, el 97.5% de las infecciones serían infecciones por variantes de Ómicron, donde BA.5.2 y BF.7 serían las responsables. Pese a la publicación de estos resultados, el director general de la Organización Mundial de Salud, Tedros Adhanom, habría mencionado y reclamado a China datos más rápidos, regulares y fiables, sobre todo con respecto a hospitalizaciones y muertes, así como la secuenciación vírica más completa y en tiempo real. Por su parte, la Organización Mundial de Salud, en un reciente comunicado de este 11 de enero de 2023, habría mencionado la recomendación del uso de mascarilla en interiores, medidas que estaría pidiendo a Europa ante la ola de contagios de COVID-19 en China. La Organización Mundial de Salud habría emitido, a través del director regional para Europa, Hans-Henrik Kluge, que se recomienda a todos los ciudadanos europeos, ante la ola de contagios de coronavirus en China, seguir utilizando mascarillas en interiores y transporte público. El representante para Europa de la OMS había mencionado que si bien es cierto, las variantes que circulan en China ya se habrían presentado en Europa, es importante que ello no descarta de que la situación de estas variantes pueda afectar nuevamente a Europa, dado que todavía no se conocería a detalle el secuenciamiento genético de estas variantes. No obstante, el dirigente de Europa de la OMS habría destacado que aunque China habría compartido información sobre la secuenciación del virus, se necesitaría mejor información más detallada y periódica, sobre todo para conocer las variantes locales que estarían presentes en China. Para el director de Europa de la OMS, se habría asegurado que no es irrazonable que los países tomen medidas de precaución
para proteger a sus poblaciones, mientras espera información más detallada de China. Igualmente se habría pronunciado sobre la variante Kraken, la variante recombinante XBB 1.5, en donde también se habría mencionado la recomendación de seguir cuidándonos y sobre todo estar atentos ante próximas olas de contagios. Datos importantes que la Organización Mundial de Salud estaría pronunciándose. En primer lugar, la OMS reconoce de manera pública que la información compartida por China es una información poco viable y sobre todo poco creíble. Habría exigido a través del director general Tedros Adhanom de que China comparta información detallada sobre hospitalizaciones, muertes y lo más importante, secuenciación genética de las variantes locales de China. Datos que nosotros debemos considerar. Paralelo a ello, ya la OMS, sobre todo sede en Europa, habría recomendado que las personas en Europa no dejen de usar mascarilla, sobre todo en interiores y transporte público. Datos importantes a conocer. ¿Por qué la OMS estaría recomendando el uso de las mascarillas? Es por la gran ola que estaría por llegar procedente de China, en donde sobre todo las festividades por Año Nuevo lunar o Año Nuevo chino, que se darían a partir del 21-22 de enero, podrían conllevar a un tsunami de contagios. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir información importante en relación a los datos que se estarían dando por China, en donde la Organización Mundial de Salud habría reconocido sobre todo que esos datos son poco fiables. En un comunicado que habría emitido este 6 de enero de 2023, la OMS estaría solicitando a China una información más rápida y sobre todo fiable en relación a los datos de la ola COVID-19 que enfrenta el país, en donde se estaría solicitando información sobre las hospitalizaciones, cuidados intensivos y sobre todo secuenciamiento genético de las variantes locales que estarían avanzando en China. Paralelamente a ello, en un reciente comunicado de este 11 de enero de 2023, la Organización Mundial de Salud estaría solicitando que en Europa no se deje de usar la mascarilla. Sobre todo, recomienda y solicita el uso de las mascarillas en transporte público y en interiores. Datos que estarían representando la magnitud de lo que estaría por llegar a Europa procedente de China, en donde las fiestas de Año Nuevo para el 21 y 22 de enero 2023 conllevarían a un tsunami de contagios COVID-19. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes videos que vamos a estar compartiendo. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de Luis Pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen las membresías. Hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, y el segundo, COVID-19, la pandemia por coronavirus. 2 libros que están disponibles a través de Amazon y a través de plataformas virtuales. Si usted desea que evaluemos su caso o desea tener una consulta, hemos generado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867 para poder agendar una cita y poder evaluar su caso. No bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.